Organización de Venezolanos en el Exilio. ¿Contra quién y contra qué nos enfrentamos? Mucha gente cree que en Venezuela existe un mal gobierno. Mucha gente cree que, inclusive mucha gente cree que Hugo Chávez hizo cosas buenas. De hecho, la esposa de Leopoldo López ha hablado de un legado de Chávez y dice que hasta el mismo Nicolás Maduro ha echado por tierra el legado de Hugo Chávez. Cuando se habla de legado, se habla de algo positivo. Recordemos que Voluntad Popular es un partido que pertenece a la Internacional Socialista y que el socialismo tiene como visión el hecho de que el Estado es una especie de Santa Claus, de San Nicolás, que tiene que estarle dando cosas a la gente. Y Hugo Chávez empezó a dar cosas, pero cosas expropiando empresas, destruyendo el aparato productivo y dando migajas, porque al final si no hay generación de riqueza no se puede mantener una población y hemos visto las consecuencias en este momento. Luego de la muerte de Chávez estamos cosechando los frutos que dejó ese supuesto legado, que es un legado de muerte, es lo que dejó este señor Hugo Chávez. Entonces, mucha gente cree que nos estamos enfrentando a un mal gobierno, que no han sabido gobernar, que son torpes, que son brutos, que Maduro es un chofer del metro, un obrero que va a saber de gobernar y no tiene ningún tipo de preparación, es más, ni siquiera fue a la universidad. Entonces, mucha gente cree que a eso es que nos estamos enfrentando. Y de paso le agregan el factor de la corrupción, y que toda esta gente se mantiene en el poder por la corrupción, que han corrompido a muchos militares, a las cúpulas, y que entonces ya hay un estado delincuente donde se trafica droga, pero al fin y al cabo es un gobierno que se rige por las reglas democráticas y que al fin y al cabo va a permitir salir del poder una vez que se aburran de tanto dinero robado y le dejen el poder a los otros, que sería la mesa de la unidad, que eso es lo que ellos están esperando, poder agarrar esto, y creen que entonces la salida es electoral. Están pensando que es un mal gobierno, que al fin y al cabo la gente va a tener tan poca popularidad que en las urnas se va a notar eso. Tienen como prueba de esto, lo que estoy diciendo, el supuesto triunfo que tuvo la oposición en las elecciones de diciembre del 2015, donde ganó la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, la oposición. Cuando nosotros ya sabemos que la oposición siempre ha ganado, incluso desde el referéndum revocatorio del 2004, del 15 de agosto. Pero bueno, eso es lo que se nos quiere vender, que estamos ante un mal gobierno, que eventualmente esto no lo aguanta nadie, que se va a caer solo y que por medio de las elecciones se va a lograr el cambio político. Por eso hay que relegitimar los partidos, por eso se hace todo este show donde quitan las máquinas, donde se hace difícil, pero obviamente al régimen no le conviene no tener ningún partido político, porque ahí sí va a quedar como en evidencia. Le conviene mantener a aquellos partidos políticos que se rijan por las elecciones, por la vía electoral, la cual está siendo manejada por el mismo régimen. Entonces, nos están vendiendo la idea de que nos enfrentamos contra un mal gobierno, que nos enfrentamos contra una gente que no está preparada para gobernar
y que ha llevado al país a la ruina y que han destruido inclusive el legado que pudo haber hecho Chávez, porque al fin y al cabo Chávez era una persona que sabía comunicarse con el lenguaje de la gente. Eso es lo que ellos dicen. Inclusive la misma oposición reconoce el liderazgo de Chávez y hasta lo alaba porque dicen que Maduro destruyó el legado de Chávez, es decir, como si Chávez hubiera dejado algo bueno. Pero al fin y al cabo ellos son socialistas y se entienden y por eso hablan de esa manera. Pero ¿contra quién y contra qué nos estamos enfrentando? Importante saber esto porque en ninguna parte se escucha el hecho de que son los cubanos los que están gobernando a Venezuela. En ninguna parte se escucha. Se oyen en algunas personas que conocen lo que está sucediendo en Venezuela, que no tienen las vitrinas en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están totalmente comprometidos con esta línea opositora de la Mesa de la Unidad, donde es la línea electoral. Básicamente para poder permanecer en pie y con vida en un régimen dictatorial disfrazado de democracia. Porque si dicen la verdad, salen disparados, salen del aire, como salió Radio Caracas Televisión y una serie de radios y televisoras y medios y periódicos que ya se perdió la cuenta de eso y que eso ha sucedido. Entonces, estamos entonces ante una situación donde los cubanos son los que están liderando y manejando a Venezuela. Maduro no es el presidente de Venezuela, es simplemente un títere, él es una persona que está ahí, pero él está siguiendo lineamientos de la República de Cuba, que tiene una tecnología espantosamente terrorífica, valga la redundancia en términos de adjetivo, es terrorífico porque es una tecnología del terror heredada del KGB y de la Europa del Este, donde saben cómo controlar una población y cómo manejarla. Lo han hecho con éxito en Cuba hasta el día de hoy, al punto que ya reconocen que Cuba que los Castro o el Raúl Castro es un presidente, cuando ese régimen surgió matando personas y acabando con las vidas de mucha gente y la libertad y toda la cultura y la identidad de una nación. Entonces, esta tecnología se está aplicando en Venezuela y nos estamos entonces enfrentando a una corriente que no está huérfana en el mundo, no es Maduro solo que está gobernando de manera torpe, como quisieran hacernos creer, sino que él es simplemente una ficha de un proyecto supranacional que existe a nivel de este hemisferio y a nivel continental, que se llama el Foro de Sao Paulo. Yo les invito a ustedes a que hagan su tarea y vayan a la internet y busquen lo que es el Foro de Sao Paulo. Hay mucha información con respecto a eso, inclusive en Orbes hemos hecho algunos videos al respecto. El Foro de Sao Paulo es un grupo de partidos políticos y de organizaciones de izquierda en donde están involucradas las terroristas FARC y otros grupos terroristas como el Grupo Zapatista de México, etcétera, que surgió luego de la caída de la Unión Soviética en el año 89. Recuerden que el muro de Berlín cayó la Unión Soviética y la Unión Soviética era la que subsidiaba a la República de Cuba y a su vez Cuba estaba financiando todos los movimientos guerrilleros a nivel latinoamericano, incluyendo muchos movimientos que se dieron en Venezuela, dentro de los grupos que había varios. Recuerdo ahorita uno que se llamaba Punto Cero, cuyos miembros estuvieron involucrados en el secuestro de un avión de Avenza en el año 1970 y tanto, y que cayeron abatidos en la mal llamada masacre de Yumare, que fue básicamente una acción de defensa que hizo el ejército de Venezuela en contra de este grupo terrorista que tenía vinculación no solamente con la FARC, sino con la República de Cuba. Hoy en día, esto de Yumare, el régimen lo llama masacre, y todos los miembros de las fuerzas militares de inteligencia que actuaron en esa época defendiendo al país
han tenido que salir al exilio y huir porque inclusive han revelado sus identidades. Y se torció todo en el sentido de que ahora los guerrilleros estos eran activistas sociales que fueron masacrados por las fuerzas militares de Jaime Lucinchi. Eso es lo que ellos dicen. Entonces ellos voltean la historia, pero podemos ver que este proyecto de Cuba no tuvo éxito en Venezuela durante muchísimos años porque fue repelido por el valiente ejército venezolano forjador de libertades, el anterior, el antiguo, liderado por gente totalmente patriota. Y sin embargo, tenemos que entender que cuando se fundó este grupo, Foro de Sao Paulo, en el año 90, se llama Foro de Sao Paulo porque lo creó Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro en Sao Paulo, Brasil. Y muchos venezolanos fueron a participar en este Foro de Sao Paulo, incluyendo las terroristas FARC de Colombia. Se pusieron las pilas en el sentido de que dijeron que ya la Unión Soviética no tenía cómo subvencionarlo y entonces ellos querían buscar la forma de sobrevivir, de mantener este proyecto expansivo que había iniciado Cuba con los movimientos guerrilleros al principio de los años 60. Y entonces se formó este grupo, el Foro de Sao Paulo, que abiertamente hace sus actividades, se reúne abiertamente cada 1 o 2 años y participan varios partidos políticos. Y ya hoy en día, para mantener las apariencias, no dicen que las FARC son miembros, pero siempre las FARC han participado, por ejemplo. Entonces, tenemos que entender que Hugo Chávez, cuando lanzó el golpe de Estado, o la intentona, el 4 de febrero de 1992, fue un fracaso y él fue puesto preso. Hubo un segundo intentona el 27 de noviembre de ese mismo año 92, donde sacaron un video de Chávez, pero a todas estas, Rafael Caldera, que fue el que capitalizó el intento de golpe de Estado de Chávez, porque ganó las elecciones en el año 93, tomando posesión ya en febrero de 94, liberó en marzo de ese año 94 a Hugo Chávez, lo liberó de la cárcel de Yare. Y Chávez comenzó primero con un discurso antisistema, pero luego se asesoró con los cubanos. Imagínense ustedes que cuando salió Chávez de la cárcel, fue a Cuba. Él fue a Cuba a ofrecérsele a Fidel Castro como el instrumento que podría tener Castro para tomar a Venezuela. Y fue así que fue recibido con honores y se le dio a él la estrategia de que formara un partido político para que no siguiera con un discurso antisistema, capitalizando el descontento general de la población ante el fracaso de los 40 años de la democracia, de la llamada democracia venezolana, donde estaba sustentada por el llamado Pacto de Punto Fijo, que fue un pacto que se hizo por allá en el año 58, si no me equivoco, en la ciudad de Punto Fijo, donde Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Jovito Villalba se pusieron de acuerdo para poder gobernar el país y garantizar la transición de un gobierno a otro de manera pacífica y pudiendo gobernar los dos partidos principales que fueron AD y COPEI. Por eso se llama el Pacto de Punto Fijo, pero fueron unos gobiernos que más mal que bien dieron ciertas libertades, más no dieron las libertades económicas. Fue un tiempo en la historia de Venezuela donde hubo el boom petrolero, donde se nacionalizó la industria en 1 de enero del 76, si no me equivoco, que la inauguró este señor Carlos Andrés Pérez, y entraron cantidades astronómicas de dinero en Venezuela al punto que se generalizó la corrupción. El Estado era un Estado paternalista, un Estado gigante, porque eso es lo que es el socialismo. No olvidemos que AD y COPEI son partidos socialistas. Y eso llevó al fin y al cabo lo que es mientras más grande es el gobierno, mayor es la corrupción porque no hay dolientes. Y eso trajo como consecuencia grandes indiferencias en las sociedades venezolanas al punto que la gente se hastió. Y el que capitalizó todo ese fracaso de lo que es el Pacto de Punto Fijo
fue el señor Hugo Chávez, pero el quien lo capitalizó fue Fidel Castro a través de Hugo Chávez. Tanto así que Chávez ganó las elecciones en diciembre de 1998 y rápidamente vino Fidel Castro a Venezuela a hablar ante la Asamblea Nacional. Y mucha gente le dio la bienvenida, entre ellos el anterior secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Chugo Torrealba, para que ustedes tengan una idea de cómo han idolatrado esta gente al Fidel Castro, a un asesino. Y entonces Venezuela cayó en manos de los cubanos. Se hizo el convenio Cuba-Venezuela, donde a Cuba se le estaban dando, no sé si eran más de 200.000 barriles diarios de petróleo, que sacándole la cuenta ustedes podrán imaginarse la cantidad de dinero que eso significa. Tanto así que una parte lo cogía Cuba para ellos, para el consumo nacional, y el otro lo vendían en el mercado negro. Y se creó el Plan Bolívar 2000, y por medio del cual se prostituyó lo que es la cúpula militar, que se dejó prostituir, porque no todos se dejaron prostituir, y se cambiaron las instituciones, se cambió el nombre del país, y se tomó control del Tribunal Supremo de Justicia y igualmente del Consejo Nacional Electoral, al punto de que, a pesar de que la gente quería salir en el año 2002 de este régimen y hubo el paro petrolero, que ya todos conocemos, de diciembre del 2002 a febrero del 2003, y donde se hizo un firmazo, las firmas para el referéndum revocatorio se utilizaron para elaborar una lista que se llamó TASCON, y el referéndum al fin y al cabo lo ganó Chávez y no salió. Y se ha mantenido y se mantuvo en el poder mediante un fraude electoral continuado. De modo tal que en cuanto a Venezuela estamos viendo que es un plan de los Castro que desde los años 60 han querido tomar control de Venezuela por la zona estratégica que representa Venezuela. Es tanto así que los Castro se sabe que son narcotraficantes, el Estado de Cuba. Y Venezuela viene siendo un puente donde toma la droga producida por las FARC en Colombia y la transportan en aviones por todo Centroamérica y hasta Europa. Entonces es un sitio de tránsito de la droga espectacular, donde hay grandísimas ganancias. Y esto es un régimen que, para mantener el control de la población, está destruyendo todo lo que es el aparato productivo, haciendo que la gente emprendedora se vaya de Venezuela y que la gente quede en un estado de necesidad, de hambruna prácticamente, donde dependa de la dádiva del régimen para poder sobrevivir, que son las fulanas bolsas CLAP, que el programa de los CLAP, de las bolsas CLAP, que es un comité inventado por Maduro, pero no por Maduro, por los Castro, para controlar el suministro de la comida, que es lo más básico para la supervivencia de los seres humanos. Entonces, Venezuela está en esa situación en este momento, la gente luchando por vivir, por sobrevivir. Entonces nos estamos enfrentando con un sistema terrorífico que maneja el sistema electoral y que tiene una vitrina, una fachada democrática ante el mundo. No está solo porque recordemos que es parte de lo que se llama el Foro de Sao Paulo, al cual, por cierto, Chávez se inscribió en el año 2005. Y el Foro de Sao Paulo tiene personalidades ya en varios gobiernos, como el caso, por ejemplo, en Ecuador, de Rafael Correa, él es miembro del Foro de Sao Paulo, y donde él asignó a dedo a un sucesor. No tiene que esperar morirse para que siga lo que es el teatro, y donde ya sabemos que las mismas fuerzas militares denunciaron públicamente en Ecuador irregularidades en lo que se llama el sistema electoral y el manejo de los votos, al punto de que el comandante general del ejército de Ecuador, cuyo nombre lo tengo por aquí, ya les digo cuál es el nombre de este individuo, denunció y fue a donde Correa a decirle lo que estaba pasando. Le estaban quitando el control de los votos, el control de lo que es la papeleta, que es la voluntad popular.
y ya no se sabía qué iba a pasar con eso. Y este general, que lo tengo por aquí, el nombre de este general es Luis Castro Ayala, general de división, firmó ahora el 6 de marzo, hace pocos días, una carta donde fue destituido por Correa, porque él simple y llanamente fue a denunciar esto. Entonces, esto no es casualidad, esto no es un problema en el Ecuador, esto es parte de este proyecto que busca destruir nuestros países, no solamente Venezuela. Tiene personalidades en las Naciones Unidas. Este señor Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas, es miembro del Foro de Sao Paulo. El secretario general de la OEA, Almagro, es miembro del Foro de Sao Paulo. Entonces ustedes se podrán imaginar el nivel de alcance que han llegado estas personas, hasta dónde han podido llegar en su afán de convertir a todos nuestros países latinoamericanos en copias similares a lo de Cuba, con ese llamado socialismo del siglo XXI. Vivas, general Vivas, quien denunció el lema de patria, socialismo o muerte como un lema cubano, y estuvo solo prácticamente, y fue destituido, fue preso, y se encuentra en este momento atrincherado en su casa. Entonces, no estamos contra un mal gobierno. Este proyecto ya está en Nicaragua. Daniel Ortega es parte de este proyecto. Ya ellos anularon lo que era la oposición, las últimas elecciones, donde se reeligió de nuevo, ya pasando por encima de la Constitución y modificándola de manera ilegal, logró tomar el poder. De modo tal de que el Foro de Sao Paulo es el que está gobernando a Venezuela, este proyecto supranacional que tiene como forma de legitimarse a nivel internacional con el aval de estos personajes en organismos internacionales que acabo de mencionar, en la ONU y en la OEA, por ejemplo, utilizan la salida electoral, utilizan el mecanismo electoral para legitimarse. Y todo aquel que vaya a buscar la libertad por medios distintos al electoral, que no sean violentos como lo que hacemos nosotros, para poder salir de este atolladero, son tildados de violentos, de radicales, de magnicidas y todo tipo de adjetivos habidos y por haber. Entonces, eso es la realidad. Eso contra quién y contra quién nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando contra un proyecto supranacional que no respeta fronteras. Tenemos el caso de Colombia. Las FARC en este momento, por medio de Juan Manuel Santos, que logró ser una especie de caballo de Troya, que logró infiltrarse en el uribismo y llegar al poder, haciéndose pasar como el segundo, la continuidad de Uribe. Fue el caballo de Troya que utilizó Fidel Castro para tomar control de Colombia. Y en este momento se está trabajando para que las FARC sean los que mantengan el poder. Y una de las estrategias, como está pasando aquí en Ecuador, como pasó en Venezuela y como está pasando en Colombia, es destruir la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y sustituirla por una especie de milicia popular a favor del partido de turno. Es decir, esta es la destrucción total de lo que se llama la república, del sistema de libertad, para un sistema tiránico disfrazado de democracia, donde una minoría es la que tiene el control y mantiene a las personas sin alimentos, sin medicina, donde destruye todo aquel, el emprendedor, el empresario, lo acaba, lo destruye, porque esos son los que financiarían a la oposición, permitiendo solamente que jueguen o entren en el terreno económico aquellos grupos financieros que son parte del mismo régimen dictador y que se financian y que reciben dinero y que hacen blanqueo de dinero con la droga y con el narcotráfico, que es lo mismo. Cabe notar también, y no podemos dejar de olvidar y menospreciar el hecho de que este proyecto supranacional tiene alianzas terribles, alianzas oscuras con el terrorismo islámico. Ahí tenemos a este señor vicepresidente de Venezuela que acaba de ser
sancionado por el Departamento del Tesoro, Tarek El Aissami. Él es el cabecilla de Hezbollah en Venezuela y viene siendo el enlace que tiene el régimen con el terrorismo islámico, y por eso ha sido colocado como vicepresidente, porque por cualquier problema que salga Maduro, quedaría Tarek El Aissami. Muchos especulan que eso fue una orden y una sugerencia dada desde la República de Irán. Recordemos que Irán tiene grandes intereses en Venezuela. La supuesta fábrica de bicicletas que nunca se supo, sabemos que Venezuela tiene uranio y que para nadie es un secreto que el avión ese de Air Irán que salía de Caracas, o sale, o no sé si ya sigue saliendo, pero ha salido de Irán a Damasco y a Teherán, es un avión que llevaba un cargamento que nadie lo revisaba, porque ya sabemos que en el aeropuerto de Maiquetía ni siquiera la misma Guardia Nacional tiene acceso a la rampa 4, y sino los cubanos, y otras rampas solamente los cubanos, y que los que manejan las maletas en el aeropuerto no son empleados normales, sino son miembros de los colectivos y personas que han sido puestas en libertad del narcotráfico, delincuentes, que se les ha dado la libertad y que trabajan en combinación con estas personas y que son los que realmente protegen a estos narcotraficantes a nivel ya menor, a nivel en el aeropuerto. Entonces, tenemos que entender eso, que también tenemos esa alianza con el terrorismo islámico. Ya se ha descubierto y se ha dicho públicamente que se han vendido pasaportes a terroristas islámicos que inclusive aparecen en la página del Consejo Nacional Electoral con posibilidad de votar. En Venezuela ni siquiera saben hablar español, y que algunos de ellos han sido ya detenidos en Europa. Entonces, es todo un proyecto que tiene en sí el fin de acabar inclusive con Estados Unidos y con Israel, porque ya se han unido las dos peores cosas que pueden haber en el mundo, que es este comunismo estalinista y el terrorismo islámico, y se han unido no porque sean amigos entre sí, sino porque tienen un enemigo común. Y el enemigo común es Estados Unidos, que lo llaman el demonio mayor, los islamistas, y Israel lo llaman el demonio menor. Entonces, contra eso es con lo que nos estamos enfrentando en Venezuela. Entonces yo creo que ha quedado claro contra qué y contra quién nos estamos enfrentando, o contra quién y contra qué nos estamos enfrentando en Venezuela. Entonces no es cuestión de hacer una marcha y protestar. Ahora el 2 de abril van a hacer una marcha en Colombia por lo que está pasando. Ojalá con marchas cayeran los regímenes, pero no es así. La marcha no es la forma, es simplemente un método de no violencia, pero para poder salir de una dictadura tiene que haber una estrategia global, tiene que haber una verdadera unidad y tiene que haber una disciplina férrea. Tiene que haber esas tres cosas y se tienen que utilizar armamentos no violentos, pero existen armamentos psicológicos, económicos, políticos y sociales que se pueden aplicar y que se deben aplicar de una manera específica para poder socavar las bases del poder. Para poder hacer todo esto tiene que haber un estudio previo de la realidad del país, en donde se pueda entonces tener una base sobre la cual identificar cuáles son las bases del poder del régimen, porque eso es lo que hay que minar, las bases del poder, porque al quitar las bases del poder se cae el régimen. De modo tal de que contra quién nos hemos enfrentado, pienso que hemos hablado un poco de eso, hemos descubierto y nos estamos dando cuenta que con elecciones eso no va a salir, ni con relegitimar un partido político, que ellos tendrán su derecho de hacerlo, pero no va a salir eso nada más con esto. La gente tiene que entender lo que está pasando y tiene que ser enseñada a cómo luchar de una manera inteligente, sin exponerse ante esta situación. Eso es lo que se debería estar haciendo en Venezuela, por lo menos estos partidos políticos, pero sabemos que no, ellos no lo están haciendo y más bien son un obstáculo para quienes sí estamos en este trabajo y para quienes estamos organizando esto y hemos estado luchando todos estos años. De modo tal de que hemos aprendido hoy contra quién y contra qué nos enfrentamos. Y bueno, esperemos que esto les haya llegado a ustedes y que puedan ustedes compartir este programa, no para que me vean la cara a mí, por favor. No es para que vean el mensajero, sino para que el mensaje pueda llegar. Por lo menos la gente tenga el conocimiento y tenga la razón por la cual organizarse para hacer una célula de resistencia, no solo por organizarse, sino para
incluirse dentro de las acciones que se van a hacer en Venezuela y que se están organizando con la resistencia. Nuestro enlace en Venezuela con la resistencia anticastrocomunista de Venezuela es @indiaorbex. Y es por ahí que ustedes que están en Venezuela, al formar su grupo de resistencia, se comunican con ella para que entonces reciban instrucciones de cuáles son los pasos a seguir para incorporarse. Porque tiene que haber un filtraje, una revisión, una investigación para determinar si el grupo de ustedes es un grupo legítimo o no. Porque si no es legítimo, ay. No les digo lo que les puede pasar. Orbex, Organización de Venezolanos en el Exilio.